Gracias, Francisco. No es por asustarles, pero yo creo que estamos fuera de la ley, porque estar aquí con el tiempo que hoy hace en Santa Cruz va en contra de algún derecho humano fundamental, no sé de cuál, pero de alguno. De manera que eso nos plantea un reto extra a los tres, que es cómo justificar el que se estén perdiendo ustedes el tiempo tan espléndido que hace. La palabra emprendimiento está de moda y eso es un problema, porque cuando una palabra se pone de moda es cierto que está respondiendo a un tema real, pero acaba convirtiéndose en una especie de mantra que repetimos todos continuamente. Todo se arregla con emprendimiento, todo se arregla con emprendimiento. Y al final va a terminar por devaluarse y entonces quedará arrinconada y eso será malo. De manera que cuando estamos hablando de emprendimiento yo creo que debemos hacerlo de manera que no se convierta en una especie de panacea universal, todo se va a arreglar con esto. Y que no me pase un poco lo que está pasando con una palabra hermana suya, que es la palabra innovación. Todos tenemos que innovar. Bueno, tendremos que innovar en aquellas cosas que no funcionen bien. En las que funcionan bien, mejor no innovar. Yo tengo un alumno que se empeñó que quería hacer una tabla de multiplicar innovadora y le salió una cosa un poquitín extravagante, ¿no? Y de hecho, la crisis económica que estamos padeciendo ha derivado de innovadores financieros que hicieron unos productos absolutamente maravillosos que nadie sabía cómo iban a funcionar, que los vendieron sin explicar cómo iban a funcionar y que al final han pasado la factura a todo el mundo. A mí, cuando hablo de estas palabras, me recuerda una anécdota de un campesino vasco que ve a un amigo suyo que sale de la iglesia y le pregunta: «Oye, Chomin, ¿y de dónde vienes?». «Pues de aquí, de la iglesia». ¿Y de qué? «Pues de ir al cura». ¿Y de qué ha hablado? «Pues ha hablado de Dios». ¿Y qué ha dicho? «Pues parecía partidario». Bueno, con esto del emprendimiento somos todos partidarios. Somos todos tan partidarios, pero vamos a ver exactamente por qué. Y exactamente lo que queremos decir con emprender. En el año 2000 se celebra en Lisboa una conferencia de jefes de Estado y jefes de Gobierno que ha tenido una importancia, no sé si trascendental legislativamente, todavía no trascendental didácticamente, porque entonces se diseñó lo que iba a ser el modelo de la sociedad europea que queríamos, que era una sociedad que tenía una peculiaridad, que ojalá consiguiéramos salvarla. Iba a ser una sociedad establecida sobre la alta tecnología, establecida sobre una economía muy tecnificada, muy puntera, muy de vanguardia, pero que iba a mantener al mismo tiempo las prestaciones sociales, que es lo característico del modelo europeo. Y que entonces, si ese era el modelo de Europa que queríamos llegar, había que ver cómo se educaba al europeo que tenía que poner eso en práctica. Y entonces, durante 3 o 4 años, estuvieron varios equipos viendo a ver cuáles debían ser las competencias básicas que debía tener todo ciudadano europeo si es que queríamos ponerlo en buena forma para desarrollar este modelo. Por fin se seleccionaron 8, que son las que pasaron a la antigua ley, a la LOE, que eran las de siempre, eran competencia lingüística, competencia matemática, competencia científica, competencia cultural, pero había 3 al final un poco peculiares. Una era la competencia de aprender a aprender, otro era la competencia ciudadana, que dio origen a esa especie de episodio tragicómico del debate que hubo aquí respecto de educación para la ciudadanía, que era una cosa que venía determinada por la Unión Europea, y la tercera era aprender a emprender. Como saben los docentes, algunos aquí presentes, con esto se lanzó al sistema educativo una especie de órdago sin explicar muy bien aquello de qué iba. Porque no sabíamos muy bien qué se estaba diciendo cuando se nos estaba pidiendo que educáramos para emprender. Había una cosa sencilla, para emprender actividades económicas. Así lo tomaron Francia, así lo ha tomado la LOMCE, que lo que ha puesto va a haber algunas asignaturas de emprendeduría en algunos de los cursos ya fundamentalmente de bachillerato. Pero no era esto a lo que se refería la Unión Europea.
La Unión Europea lo que había detectado es que efectivamente la juventud europea era muy pasiva. Y era muy pasiva en cuanto a emprender o a deseos de ser empresario, y era muy pasiva en otras cosas, por ejemplo también en la participación política. Era una juventud muy individualista y muy pasiva. Y eso le parecía que era un gran problema porque estaba envejeciendo prematuramente toda nuestra manera de manifestarnos, sobre todo de nuestra actitud ante los problemas. Porque el asunto, donde está el meollo del asunto, es cuando estamos hablando de emprender, a lo que nos estamos refiriendo es a un modo de enfrentarnos con los problemas, que pueden ser económicos, que pueden ser personales, que pueden ser afectivos. Es un modo de enfrentarse con ellos. Y era esto a lo que en el fondo se estaba refiriendo la Unión Europea, que sí había constatado también, por ejemplo, el GEM, que es una encuesta global que se hace sobre las actitudes ante el emprendimiento, en este sentido ya económico, mientras que el 56% de los americanos ha pensado alguna vez en su vida crear una empresa, en los españoles solo el 30% lo ha pensado. De manera que sí es cierto que nosotros tenemos una especie de recelo ante la posibilidad de emprender cosas, y eso lentifica mucho nuestra actividad, la hace muy dependiente y parece que no tenemos nervio suficiente para hacerlo. Pero cuando estamos hablando de emprendimiento, yo creo que hay que recuperar la belleza que tiene la palabra en su origen. Si prescinden de la cuestión económica, ¿con qué relacionamos la palabra emprendimiento? Con emprender un vuelo, con emprender una aventura, con emprender un viaje. Es decir, en todo lo que mantiene el antiguo significado de la palabra emprender, lo que significa es iniciar algo atractivo y algo difícil, o algo que tiene algún tipo de riesgo. Y es ahí donde, desde el mundo de la educación, sí debemos recuperar esta tarea. Esta palabra, solo hasta el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII, se relacionó con el empresario. Y nosotros no estamos pensando que hay que dar en todos los niveles una educación empresarial. Lo que creemos que hay que hacer es ver cómo podemos suscitar una actitud emprendedora para todo lo que los niños, los adolescentes o los adultos vayan a aprender en su vida. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, yo durante muchos años me he dedicado a estudiar la inteligencia y ver qué posibilidad hay de mejorar sus competencias, de ampliarla, de hacerla más eficiente. Y en este momento utilizo de manera lo más científica posible una palabra que se repite mucho, pero que no se repite de manera científica. Pertenece a la psicología popular, que es precisamente la palabra talento. La palabra talento se utiliza mucho, pero casi siempre viene de una tradición equivocada, porque el talento era un don natural. Uy, este niño tiene mucho talento, significaba, tiene talento innato. Y ahora sabemos que no. Cuando estamos hablando de talento, el talento no está antes, el talento está después de la educación. Entonces, lo que se puede considerar la educación es precisamente generadora de talento. Y eso hace que la educación, en este momento económico, tenga una relevancia que no ha tenido nunca. ¿Por qué? Porque en este momento la riqueza de las naciones ya no son las materias primas, ya no es la producción agrícola, ya no es el número de habitantes, ya no es tampoco el capital, porque eso es muy fluido. Lo que constituye la riqueza de las naciones es precisamente el talento que esté generando, porque eso es a su vez lo que va a generar otras cosas. Entonces, que en este momento lo que nos estén diciendo, por ejemplo, los economistas, es que la inversión que tiene más retorno económico, esa inversión que se hace en enseñanza primaria, ni siquiera en enseñanza universitaria, en enseñanza primaria, nos está diciendo que ahí estamos tratando con un fenómeno que hasta ahora no habíamos visto con claridad. Y que lo que tenemos que decir a la escuela, naturalmente, que nosotros somos imprescindibles porque nosotros somos los que generamos talento. Antes de la educación solo hay biología. Los niños nacen con un cerebro, realmente una maravillosa máquina de aprender, pero que el último rediseño que tuvo fue hace unos 200.000 años. Es decir, que los niños nacen con un cerebro que se diseñó en el Pleistoceno. Pero como todos los niños nacen genios, a los 10 o 12 años
han conseguido reorganizar ese cerebro prehistórico y convertirle en un cerebro moderno. ¿Por qué? Porque han aprendido en ese espacio de tiempo lo que la humanidad ha tardado 200.000 años en inventar. En primer lugar, el lenguaje. En segundo lugar, algo que tiene mucha importancia para lo que estamos hablando hoy, que son las funciones ejecutivas de la inteligencia. Y en tercer lugar, la gestión de las emociones, que entonces puede de alguna forma regularlas, cosa que nuestros antepasados no tenían. Con estas cosas sí podemos definir qué es lo que entiendo por talento o lo que el grupo que trabaja conmigo entiende por talento. Así que ahora les tomo como alumnos en estricto sentido, durante 15 segundos, la definición que voy a dar de talento va a examen, que es una cosa que a todos los alumnos les hace sacar todas las antenas. Bueno, quien advierte no está ahí. Talento es la capacidad de elegir bien las metas y movilizar los conocimientos, las emociones y la voluntad necesaria para realizar esas metas. Se acabó la definición. Vamos a ver, ¿por qué se trata de elegir las metas? Porque lo que caracteriza nuestra inteligencia, cuando es una inteligencia verdaderamente activa, verdaderamente triunfante, es que se dirige por proyectos que hace. Los que no se dirigen por rutinas. Pero cuando o por copias, pero cuando una persona en su vida quiere tomar decisiones o quiere tomar la iniciativa acerca de lo que se va a hacer, lo que hace es hacer un proyecto. Porque el proyecto es una idea, o es una imagen, o es una irrealidad con la que nos seducimos desde lejos y que por lo tanto nos arrastra hacia ahí y nos da ánimo para adquirir las capacidades que necesitamos para realizar ese proyecto. De manera que el primero está el proyecto tira de nosotros y al tirar de nosotros nos dice qué es lo que debemos aprender para realizar ese proyecto. Un ejemplo que no tiene que ver con la economía, la pintura. Monet, el padre de los impresionistas, no era mejor pintor que los pintores históricos españoles del XIX. Entonces, ¿qué es lo que les diferenció? Que el proyecto de Monet era realmente muy potente. Monet no quería pintar las cosas, quería pintar el efecto que la luz hacía sobre las cosas. Y entonces ese proyecto tiró de él y le obligó a crear una técnica nueva, que era la impresionista, con pinceladas muy rápidas, pinceladas muy grandes. ¿Por qué? Porque es con lo que podía pintar eso. En cambio, el proyecto de los pintores históricos del siglo XIX de España era pasear a Juana de la Loca con el cadáver de su marido por toda Castilla. Y claro, aquello mucho interés no tenía. De manera que... ¿Y eran malos pintores? No, eran buenísimos pintores. Pero no tenían un proyecto bueno que les dirigiera. Entonces, la estructura del proyecto es una estructura que pertenece a la inteligencia triunfante, es decir, al talento, pero no al talento económico, al talento literario, al talento técnico, no, al talento para la vida. Es decir, yo tengo que decir exactamente qué proyecto voy a hacer, hacia dónde voy a dirigir todo lo demás que tengo, a qué voy a conferir la dirección de mi propia vida. Y entonces, eso es lo primero que caracteriza al talento, elegir bien las metas. Segundo, bueno, a partir de ahí, organizarte. ¿Qué es lo que debo aprender para realizar esta meta? ¿Qué habilidades debo tener para conseguirla? Gestionar las emociones, sí, porque hay emociones que van a obstaculizar esa meta. Por ejemplo, el miedo. El miedo es un gran obstáculo para cualquier tipo de proyecto, porque si tengo miedo no lo voy a hacer, o si lo intento me voy a quedar a mitad de camino. Gracián, que era un pelma, pero que acertaba con las frases, dijo una cosa: de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. Sí, está muy bien, sé lo que hay que hacer, por eso somos tan hábiles dando consejos a los demás, porque los consejos a los demás no los tenemos que poner en práctica. Pero cuando tenemos que emprender un proyecto, tenemos que saber o buscar los conocimientos necesarios y después tenemos que saber qué hacemos con nuestras emociones, qué tipo de hábitos emocionales que son aprendidos y que ahora sabemos que son aprendidos se deben desarrollar para facilitar este paso a la acción.
Y en tercer lugar les había dicho que estaban las funciones ejecutivas. Creo que el mundo de la educación en todos sus niveles va a cambiar porque estamos diseñando, digo estamos porque hay mucha gente, pero yo creo que en España el grupo que trabaja conmigo sí que va más adelantado, y de hecho ahora la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid ha creado una cátedra específica para estudiar esto. Está financiada por el Banco de Santander, y así lo digo para ver si se anima y nos da más todavía para poder seguir los estudios. ¿En qué consisten las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas se caracterizan por lo siguiente. Miren, nuestra inteligencia es como si fuera una inteligencia en 2 pisos, como si fuera un barco. En la parte de abajo, en la bodega, están las máquinas, están los elementos de navegación, están las rutas, y de vez en cuando pasa algo arriba, al piso de arriba, donde está el timonel, y el timonel tiene que decidir si va a más velocidad, a menos velocidad, fijar el rumbo, elegir el rumbo. Él no puede hacer nada porque él no dispone, él no es la máquina viene de abajo. Él lo único que puede hacer es a ver cómo dirijo todo esto. Un ejemplo. Todo lo que se nos ocurre, una de las cosas que tiene todo empresario, o que tiene todo creador, o que tienen todas las personas, es ¿de dónde nos vienen las ideas? ¿Por qué unas personas tienen mejores ideas que otras? ¿Por qué hay empresarios que ven posibilidades donde otros no ven nada? ¿O que ven oportunidades donde otros no ven nada? ¿Se podría educar esto? Bueno, ahora sabemos que sí. La fuente de las ocurrencias, sean ideas, sean proyectos, sean emociones, está en el piso de abajo. No sabemos cómo las hacemos. Esas maquinarias funcionan de una manera a su aire, muy eficientemente, pero a su aire, de manera que yo me he dedicado a ver cómo han explicado concretamente una actividad que nos parece el colmo de la razón, que son los matemáticos, cómo han explicado sus descubrimientos. Cuando son descubrimientos realmente grandes, lo que nos dicen es, como por ejemplo Poincaré, el mayor matemático francés. Él cuenta que llevaba 3 meses luchando contra un tipo de ecuaciones y que no le salían, y que ya estaba harto de las ecuaciones y decide dejarlo, se va a hacer un viaje a ver unas excavaciones arqueológicas, divertidísimo, y cuenta, pero un día, en el momento de ir a subir al autobús, ¡zas!, aparece la solución de esas ecuaciones. Y dice, bueno, ¿y quién ha descubierto esa solución? Porque cuando yo dejé de pensar en ello, no sabía la solución. Y yo no he vuelto a pensar en ello. No, él no. Pero esta máquina de hacer ocurrencias que tenemos, esa sigue funcionando, sigue funcionando, sigue funcionando. El hecho de que ahora sepamos cómo podemos organizar ese mecanismo para tener buenas ideas o para tener buenos sentimientos, realmente es un paso absolutamente trascendental en el mundo educativo. Porque podemos empezar a trabajar en un tipo de educación mucho más profunda de la que pensamos. También tiene sus problemas. También tiene sus problemas, que es que, por supuesto, conociéndolos bien, puede dar origen a todo tipo de adoctrinamientos o de disparates. De manera que siempre que cuando apareció el tren aparecieron los accidentes ferroviarios, y cuando aparecen las tecnologías aparecen los problemas que plantean esas tecnologías. Pero ahora sabemos que eso funciona ahí. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que vean cómo funciona esto. Una pregunta que dirijo a mis alumnos más jovencitos. ¿Han estado ustedes en Australia? ¿Ha tenido algún problema para contestarlo? Seguro que no. Es una cosa que se hace bastante rápida, no suele tardar más de 200 milisegundos. Bueno, pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Cómo han sabido ustedes que no habían estado en Australia? Ah, no, es que lo he sabido. No, es que eso es lo que quiero que me expliquen. ¿Por qué? Porque cuando queremos que un ordenador simule esa misma operación, tenemos que darle una relación de todos los sitios donde hemos estado, luego introducimos Australia, hacemos una operación muy sencilla para los ordenadores de matching, si encuentra pareja, hemos estado, y si no, no hemos estado. ¿Qué hacemos nosotros? Algo tenemos que hacer. ¿Algo parecido? Parece que no, pero algo tenemos que hacer.
No sabemos cuál es el mecanismo, pero sabemos que utilizando ciertas técnicas podemos mejorar la capacidad de buenas ocurrencias que tiene nuestra inteligencia. Pero esas ocurrencias no sabemos cómo se hacen, pero de repente aparecen. Aparecen, por ejemplo, con la característica de qué es un impulso o de qué es un deseo. Quiero hacer esto. Y entonces, desde el piso de arriba, empieza esas funciones ejecutivas a decir, vamos a ver si damos paso a este deseo, si no le damos paso, vamos a compararle con la meta que tenemos en curso, vamos a ver si facilita o si tenemos que inhibirlo, y entonces aparece ahí un tipo de recursos que por no estar educándolos bien en este momento, estamos sufriendo en la escuela o experimentando en la escuela muchísimos problemas. Por ejemplo, el que se nos hayan disparado el número de niños con déficit de atención y de hiperactividad, porque esa es una función ejecutiva. Esa es una función ejecutiva. Entonces, cuando estamos hablando de que queremos desarrollar la capacidad de emprender en el niño, lo que queremos hacer es, vamos a ver si al mismo tiempo estamos desarrollando que se le ocurran muchas cosas y que tenga un sistema ejecutivo lo suficientemente hábil como para elegir bien la meta, para movilizar todos los recursos y para, una cosa realmente importante, para mantener el esfuerzo necesario para realizar esa meta. Esto desde el punto de vista de la educación es realmente importante. Cuando estamos hablando de emprender, hay una virtud del inicio, que es la valentía, por eso la charla esta se llamaba el coraje de emprender, esa es la virtud inicial, me arriesgo a emprender, pero luego hay otra virtud, que es la perseverancia, que es el valor para mantener esa meta a pesar del esfuerzo. Y fijaos qué importancia tiene este cambio de actitud en la educación. Hay un test maravilloso y además muy divertido, que lo pueden ustedes ver en YouTube, que se llama el test del pastel o el test de la chuche. Eso se lo aplicamos a niños y niñas de 5 años. Consiste en que les damos un pastel y entonces decimos, mirad, os podéis comer el pastel, pero si no os le coméis el ratito que va a estar la maestra fuera, a la vuelta os lo podéis comer y os va a dar un premio. Entonces se va la persona que está con ellos y se observa o se graba qué es lo que hace el niño. Entonces hay niños que se zampan el pastel, pero vamos, en cuanto se lo han dado, es que no quitan ni el papel. Y hay niños que no quieren comérselo. Entonces, de esos niños que no quieren comérselo, hay algunos que adoptan una estrategia equivocada, que es que miran el pastel y de repente coge una amiguita, no dura más de un cuarto de minuto. Pero hay los que realmente no quieren comérselo y ponen en juego estrategias más eficientes. La más frecuente es taparse los ojos y esperar. Bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué es lo importante de este test? Que de una manera técnica se llama test de aplazamiento de la recompensa. Que cuando Walter Mischel, que es el que lo puso en práctica, siguió a estos niños durante 16 años, es decir, de los 5 a los 21, entonces comprobó que el resultado que tenían en este test predecía mejor cuál iba a ser toda la trayectoria académica y al comienzo profesional de estos chicos, mucho más que los test estándar de inteligencia. Es decir, que la inteligencia puede tener, los test que hacemos nosotros de inteligencia pueden tener eficacia para predecir el comportamiento dentro de la escuela, pero no el comportamiento en la vida real. Y en la vida real es donde se desarrolla el talento. El talento, no hay talento potencial, el talento tiene que demostrarse en la acción. Y os voy a poner otro ejemplo. Un alumno mío de primero de bachillerato. Este chico tiene un cociente intelectual de 150, es decir, es un superdotado, y además es muy buen estudiante, con lo cual era absolutamente brillante. Pero en primero de bachillerato llega a la conclusión de que él es más listo que sus profesores y más listo que sus compañeros, le gusta mangonear, le gusta tener dinero, se hace el cabecilla de un grupo de chicos de su edad más torpe, les mete hurtos, bueno. Tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Vamos a ver, ¿este chico es inteligente o es estúpido? Todas las pruebas que tenemos
estáticas de la inteligencia de este chico nos dicen que es muy alta. Las que tenemos sobre cómo aprovecha o utiliza este chico su inteligencia son de cero patatero. Entonces ahí tenemos que ver que estamos hablando de dos tipos de inteligencia. La inteligencia que es posible que tengan y el uso que hacen de esa inteligencia, y eso es el talento. Y cuando estamos hablando del talento hablamos de muchas más cosas. Hablamos de la capacidad para hacer el esfuerzo, de la capacidad de tomar iniciativas, de la capacidad de enfrentarse con los problemas, de la capacidad de hacer proyectos, de una capacidad que es importante para la vida y por supuesto que es muy importante para el mundo de la empresa. Descubrir posibilidades donde otros no descubren posibilidades. Y la palabra posibilidad es una palabra muy hermosa. La palabra posibilidad es... yo veo que la realidad no está del todo hecha, no está cerrada, no está clausurada. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar posibilidades que otros no habían encontrado. Y pueden ser posibilidades de negocios, o pueden ser posibilidades artísticas, o pueden ser posibilidades afectivas, cuando una persona se enamora de otra, descubre posibilidades en la otra persona que otra persona no descubre. ¿Por qué? Bueno, porque es que funcionamos así. Y cuando hacemos buenos proyectos, lo que estamos es descubriendo posibilidades nuevas en las cosas. Esto es lo que tiene de interesante el concepto de emprendimiento cuando estamos hablando de emprendimiento en el mundo de la educación. Esa capacidad de tomar iniciativas, esa capacidad de elegir bien las metas, esa capacidad de movilizar todos nuestros recursos, de entrenarse para cumplir esa meta, esa capacidad de mantener el esfuerzo y esa capacidad de descubrir posibilidades que hacen que el mundo entonces sea realmente más interesante, que sea más, que podamos perforar el futuro, que podamos librarnos de los callejones sin salida. Es decir, el gran aspecto de la creatividad es que encuentra posibilidades. Y por eso, como ejemplo de cómo funciona esta capacidad de los proyectos para descubrir posibilidades como gran expansión de la vida, voy a referirme a dos cosas. Primero, que todo esto, para que realmente nos mueva, tiene que estar relacionado de alguna forma con el mundo de nuestros grandes intereses o con el mundo de nuestras grandes emociones o de nuestras grandes motivaciones. Todo eso que para resumirlo vamos a llamar, mira, lo que queremos cuando emprendemos algo, en el fondo es que queremos ser felices de la manera que nos parezca más oportuna. Y aquí con esta idea de felicidad, que también ahora está de moda y va a llegar un momento que va a ser una vulgaridad querer ser feliz, porque claro, es que ya nos están metiendo la felicidad por todas partes, pero tiene una definición que es muy útil porque es operativa. Cuando estamos hablando de la felicidad en sentido un poco riguroso, nos estamos refiriendo, les tomo otra vez como alumnos, a la armoniosa satisfacción de nuestros tres grandes deseos. Armoniosa satisfacción de nuestros tres grandes deseos. Ya sé que me van a decir que tienen 400 y se van al Corte Inglés 500. No, pero se pueden agrupar en tres tipos. Primero, que queremos pasarlo bien. Queremos pasarlo bien, disfrutar, estar seguros, tener nuestras necesidades físicas, fisiológicas, psicológicas, afectivas bien. Queremos una vida cómoda. Bueno, la vida cómoda tiene sus problemas. Hay para ciertas cosas que hay que salir de la zona de confort. Si te quedas en la zona de confort, te quedas muy cómodo, pero no acabas de cumplir los requisitos para la felicidad porque faltan las otras dos cosas. La segunda que necesitamos es que necesitamos unas relaciones afectivas cordiales, intensas, agradables, estimulantes. Necesitamos ser reconocidos. Necesitamos ser reconocidos. No basta que nos paguen un buen sueldo. No, necesitamos que nos reconozcan de alguna manera que lo que hacemos tenemos valor, que tiene valor. Y si no, bueno, si no nos reconoce nadie lo que hacemos, nos sentimos insignificantes. Y nadie quiere sentirse insignificante. Bueno, entonces, si ya tenemos que vivimos cómodamente y que ya tenemos reconocimiento y relaciones sociales y cuidamos y nos cuidan, ya, pues todavía no. Porque tenemos otra gran necesidad, que es la necesidad de sentir que progresamos. ¿En qué? En lo que sea. Pero la necesidad, el sentimiento, de nuevo, de que no somos insignificantes porque los proyectos que hacemos son proyectos significativos.
Son proyectos en que estamos sintiendo de que en alguna cosa estamos mejorando nuestra actividad. Y ese sentimiento de que soy capaz de ejecutar algo, soy capaz de hacer que exista algo que antes no existía, soy capaz de crear, que la definición más estricta es hacer que algo valioso que no existía exista por mí, ese sentimiento de que tenemos un afán de creatividad forma también parte de la felicidad. Y eso es por lo que la gente emprende cosas en vez de quedarse. Si quieres vivir cómodo, quédate, no emprendas nada. Porque si has adquirido un estado de comodidad, ahí estás bien, no te muevas. Pero de ahí no vas a encontrar realmente, vas a empezar a echar enseguida en falta cosas. Cosas que te van a exigir que pierdas algo de la comodidad, que salgas de tu zona de confort. Por eso es por lo que la definición decía la armoniosa satisfacción. Porque hay que estar viendo a ver cómo cuadran esas cosas. Pero por último, necesitamos sentir que somos capaces de hacer cosas, capaces de mejorar. Yo doy muchas conferencias a ancianos y hace poco di un curso a personas que así a ojo yo creo que no eran de la tercera edad, debían ser de la quinta edad, por lo menos, porque eran realmente muy viejecitos. Yo les decía, ¿a qué estáis muy deprimidos? Pues hijo, a que os han dicho que no podéis progresar en nada, pero hijo mío, ¿en qué voy a progresar yo? Hombre, en los 100 metros libres no. Pero a lo mejor en los 3 escalones sin bastón sí. ¿Por qué? Porque ayer solo subías 2. Y dices, ¡ay, eso es muy importante! Eso es muy importante. Eso es muy importante porque todos necesitamos tener el sentimiento de que podemos progresar. ¿Por qué había tantas amas de casa con lo que se llamaba el síndrome del ama de casa, la neurosis del ama de casa? Pues porque era un trabajo incómodo, donde no había sentimiento de progreso y que no era reconocido. Vamos, es que tenía todos los naipes para ir al sanatorio o al Valium por la vía rápida, porque necesitamos esas 3 cosas. Cuando estamos hablando de despertar en los niños y en los adolescentes el hábito de emprender, lo que estamos diciendo es el hábito de que sean capaces, de que tengan ganas, de que se les ocurran cosas, de que mantengan una postura activa ante los problemas, porque lo contrario de la actividad es la dependencia, es la resignación, esa sumisión y esa depresión. Y cuando vemos las estadísticas de cómo están aumentando en esa gente joven todos estos problemas, nos damos cuenta de que estábamos haciendo algo malo en la educación. No estábamos despertando las energías que todo el mundo tiene y no estábamos fijando bien o desarrollando en ellos las actividades o las habilidades que les van a permitir emprender estas cosas. Es un reto educativo realmente bonito. Creo que algunas de estas cosas, como por ejemplo la capacidad de mantener el esfuerzo o la capacidad de suscitar ocurrencias buenas, deben estar metidas en todos los currículos de nuestro sistema. No es que vayamos a dar a 3 horitas sobre aprende usted a emprender, sino que debe ser un tipo de actitud general que penetre todo nuestro mundo educativo. Eso lo está haciendo muy bien, pero ya, por ejemplo, desde educación primaria, algunos sistemas, el más avanzado es posible que sea el canadiense, que entonces ha introducido la enseñanza por proyectos desde la educación primaria. Pero ¿cómo educación por proyectos? Sí, la educación por proyectos significa que cuando yo, en vez de lanzarle al niño, aprende todas estas cosas, que el niño, me recuerdo de aquella anécdota en una escuela marginal de Nueva York, que el profesor le pregunta a una niña negra que estaba en primera fila, oye Jane, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y entonces la pobre Jane le mira muy lastimosamente y le dice, ay señor profesor, ojalá tuviera yo los mismos problemas que usted. Claro, pues naturalmente, no hay posibilidad de que esas cosas que les lanzamos les interesen nada, es que no le vas a interesar. Cuando les decimos que tienen que hacer un proyecto y que para ese proyecto tienen que aprender cosas, amigo, la cosa cambia. Porque entonces ven el sentido de lo que tienen que aprender. Y ven que están progresando, o que no están progresando, pero hay una manera de evaluar lo que están haciendo. Y el hecho, los proyectos, en ese caso como en todos, actúan como gran seductores, es decir, fijan la atención.
Cuando el niño intentamos que se fije en una cosa que no le interesa nada, es un esfuerzo muchas veces heroico. Cuando le introducimos los conocimientos dentro de la acción y ellos saben que están haciendo cosas, progresan de una manera absolutamente sorprendente. Y es porque se están adecuando al funcionamiento normal de nuestra inteligencia, que está hecho para eso. Cuando hace 90.000 años, unos 5.000 personas de Tanzania atraviesan el Nilo y colonizan todo el mundo. Dice, bueno, ¿y estos qué les movía? Bueno, lo que les movía es que no podían parar. Lo que les movía es que necesitaban inventar cosas, necesitaban descubrir, explorar, necesitaban dar soluciones, necesitaban buscar cosas nuevas. Es que eso es lo que pertenece realmente a nuestra especie, es que somos entitativamente emprendedores. Como los adultos estamos un poco escamados, y los españoles más escamados todavía, les estamos dando a nuestros adolescentes la idea de que el gran objetivo nuestro es vivir cómodamente. Les estamos intoxicando de comodidad, les estamos haciendo muy pasivos y antes o después nos van a pasar factura. Y de hecho los profesores que oímos muchas cosas de los alumnos, muchas veces les sorprendería a los padres ver cómo delante de nosotros de lo que están acusando sus padres es de que no les han exigido lo suficiente, de que han cuidado mucho, de que viven una vida cómoda y no les han dado las capacidades de enfrentamiento de los problemas que ellos en ese momento de la adolescencia están echando en falta. Creo que esto es lo que sitúa dentro, desde el mundo educativo, la competencia del aprendizaje. A partir de allí, unos irán al emprendimiento económico, otros irán a otro tipo de emprendimiento. Y para terminar, el último ejemplo. Puede ser, por ejemplo, el emprendimiento poético. ¿Cómo el emprendimiento poético? Pero si el poeta es un contemplador, no, el poeta es un contemplador. Igual que Monet tenía un proyecto pictórico, un poeta puede tener otro proyecto distinto, que es cómo consigo yo descubrir y expresar aspectos nuevos, atractivos, bellos en las cosas. ¿También es un proyecto? También es un proyecto. Y tendrás que buscarlo. Yo a todos mis alumnos les he leído siempre un poema, que era un poema de Pablo Neruda que se llamaba Oda a la alcachofa. Es un poema que empieza, la alcachofa, este dulce vegetal de tierno corazón, se vistió de guerrero. Entonces la metáfora es fácil porque la alcachofa tiene una especie como de coraza. La primera vez que se lo dije a mis alumnos no lo entendieron, cosa que me extrañó, pero luego me di cuenta que es que solo habían visto alcachofas de lata y con las alcachofas de lata el asunto no funciona. Y entonces, desde entonces, cada vez que les iba a hablar de la alcachofa, cogía una alcachofa, me la ponía aquí, con lo cual aparecí y estuve a punto en un momento dado de ponérmelo en mis tarjetas, el profesor de la alcachofa. Porque cuando 20 años después he hablado con algunos alumnos y les he preguntado esa pregunta que los viejos profesores, bueno, es arriesgado hacerla, oye, ¿y tú qué recuerdas de la asignatura? Casi todos me han dicho de filosofía, nada. Pero lo de la alcachofa... Vamos a ver, ¿y qué era? ¿Por qué mi interés por la alcachofa? Vamos a ver, porque cuando decimos a los chicos leer poesía, es como cuando decimos cuántas patas tiene un artrópodo. Bueno, si les decimos, oye, te voy a explicar lo que sería tener un proyecto poético en tu vida, que significaría la capacidad de buscar o de ver experiencias que sean atractivas, que sean bellas, que sean estimulantes, que sean novedosas. Claro, si decimos que ese tipo de experiencia solo se puede tener si se está en primavera, al lado del mar, en el crepúsculo y enamorado, chico, a lo mejor no les da para tanto. Pero si les enseñamos que ese proyecto se puede tener entrando en la cocina y viendo una alcachofa, a lo mejor le hemos dado una capacidad de transfigurar la realidad que va a ser realmente fastuosa para ellos.
y que dado que la gente no es verdad que se muera de las 3C, cáncer, corazón y carretera, sino que se muere fundamentalmente de aburrimiento, el hecho de decirle, mira, a ver si eres capaz de emprender tu aventura vital, ¿con qué? Con un proyecto de enriquecer la realidad. A ver si la ves más bonita, a ver si la ves más interesante, a ver si la ves más bella, a ver si la ves más estimulante, a ver si empiezas a ver cosas que pasan desapercibidas para casi todo el mundo. Por ejemplo, si vais a cualquier edificio antiguo, a la catedral de aquí, habréis visto que entre las grietas hay unas plantitas, es decir, hay una especie de jardines en miniatura. Es maravilloso porque es que es verdaderamente el afán de supervivencia de las plantas. Están ahí, tienen 2 granitos de arena y han arraigado, han florecido y no las veo. Bueno, ¿y cuántas cosas maravillosas pasamos al lado y no las vemos? Pues, por ejemplo, ¿por qué cuando una persona está enamorada ve más cosas que cuando no está enamorada? Una persona al comienzo de su relación viene de la oficina. Bueno, ¿y qué ha sido? Bueno, no sabes tú lo que ha sido en la oficina. ¿Te acuerdas que hoy estaba lloviendo? Bueno, pues ha entrado don Eustaquio. Don Eustaquio es un cascarrabias, que siempre está peleándose con todos. Entonces ha ido a quitar la gabardina porque la tenía mojada y al quitársela ha tropezado con Pepito, que venía a traer el café del jefe. Le ha tirado el café. Bueno, llega un momento que se está dentro de una especie de proyecto en que todo aparece como la Ilíada y la Odisea al mismo tiempo. Es decir, pero qué interesante es todo. Todo es interesantísimo. Claudicamos en este proyecto y la siguiente cosa es, ¿qué tal en la oficina? Bien. ¿Cómo ha pasado? Como siempre. Bueno, seguro que han pasado otras cosas. ¿Qué es lo que se ha desactivado? Lo que se ha desactivado es un proyecto emprendedor. Es decir, voy a ver, en la primera fase tengo un proyecto muy claro, sé lo que quiero hacer, sé lo que quiero conquistar a una persona, atraer a una persona, tengo un proyecto claro. Después he perdido ese proyecto y entonces que efectivamente como el descubrimiento de posibilidades depende del proyecto, cuando no tengo un proyecto no tengo posibilidades. Y si no tengo ningún proyecto, que te mire el médico que tienes una depresión, porque estamos hechos para eso. Todo esto es lo que me permite indicar que ojalá no pase de moda la palabra emprender y tengamos el talento educativo necesario para incluirlo dentro de nuestros planes de enseñanza con gran eficiencia. Y luego ya las personas que se encargan de la empresa económica ya se los dejamos preparaditos. Muchísimas gracias.